constante. Entonces no podemos utilizar esta ecuación. Entonces, necesariamente para resolver la relación mínima de reflujo, tenemos que volver a esta condición. Tenemos que determinar el punto de intersección con la curva de equilibrio, proceder a calcular entonces la ecuación correspondiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo. Vamos a encontrar un punto de tangencia con la línea y luego vamos a trabajar con la ecuación de la parte superior de la línea de rectificación que tiene una pendiente o un intersecto, cualquiera que de los dos que sea el caso. ¿Ok? Preguntas. Profe, qué pena, ¿me repite esta última parte que señaló la ecuación, por favor? Aquí la tengo, ya la explico con el diagrama. Fíjese que aquí la tengo la ecuación. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Ok, voy a limpiar aquí abajito. Entonces, esta ecuación que está acá es la ecuación de la zona de rectificación, ¿ok? En términos de la relación de reflujo. Es decir, es la ecuación que va a describir la línea de operación de la zona de rectificación, solo que está escrita en términos de la relación de reflujo. Cuando deducimos estas ecuaciones, también la deducimos en términos de los flujos molares internos que había en la columna. ¿Okay? Entonces, ¿qué encontramos? Que para la condición de reflujo, lo primero que ubicamos acá es la composición que tenemos de destilado, el X sub D como tal. ¿Okay? En nuestro caso, el X sub D que tenemos es de 0.97. Entonces ubicamos X sub D y igual a Y sub D. De ahí va a partir la línea de operación de la sección de rectificación. En este método gráfico identificamos entonces un punto pinch por la forma que tiene la curva. Este es el punto pinch que está por encima de la alimentación. ¿Por qué sabemos que está por encima de la alimentación? Porque la alimentación tiene una composición que es de 0.6. Entonces fíjense que aquí está la composición que hay en la alimentación. El punto pinch tiene una composición mayor al punto que hay en la alimentación, entonces tenemos un punto pinch por encima. Ubicado ese punto, ¿cómo ubicamos ese punto? Simplemente nos paramos acá y procedemos a trazar una línea que sea tangente a la curva de equilibrio. ¿Ok? Cuando encontramos ese punto de tangencia, hemos identificado ese punto pinch. ¿Dónde están las formas aquí? Nos paramos acá. ¿Qué pasa? Me paré en esa porción del gráfico, busqué un punto de tangencia. ¿Qué es incorrecto? Esto es incorrecto, estoy por encima. Este punto es incorrecto, fíjense toda, no sé si se ve la línea, déjenme hacer un zoom. Fíjense, este punto es incorrecto, fíjense toda la porción, déjenme poner más grueso esto. Fíjense que esto es incorrecto, hay una porción de la línea de rectificación que estaría por encima del equilibrio. Entonces buscamos el punto de tangencia. En este método es algo muy visual, es algo realmente por lo pegado que está la zona, tendríamos que hacer un zoom aquí bastante grande. Y entonces podemos identificar quién es el intersecto que tenemos allí. En este caso, aproximadamente el intersecto 0.42. O podemos determinar la pendiente de esta línea que hemos trazado con el punto de tangencia. Si la curva no tendría esta forma, no buscamos punto de tangencia, sino que procederíamos a trazar la línea de alimentación
donde la línea de alimentación intersecta la curva de equilibrio, venimos y trazamos la línea que pasa por ese punto y determinamos. Eso es que sería la separación tipo 1, con un pinch en alimentación, pero no es en este caso, ¿ok? Valga la aclaratoria. Sino que tenemos que ubicar entonces un punto aproximadamente de tangencia con respecto a esa curva. Luego que tenemos esa línea trazada para la rectificación, que corresponde a la condición de R mínimo, entonces, ¿cómo podemos determinar el valor de R mínimo? O a partir de la pendiente de esta curva, esto es una línea recta, y es igual a mx más b, donde m es la pendiente, lo cual es un poco más necio, o a partir del intersecto. El intersecto de esta ecuación es x sub d sobre R mínimo en este caso más 1. ¿Por qué es R mínimo? Porque estoy en la condición de reflujo mínimo. Este intersecto aproximadamente es de 0.42. Tomamos entonces el intersecto de la ecuación, conocemos cuánto vale x sub d, podemos determinar el valor de R mínimo que tenemos. Aproximadamente el valor de R mínimo para esa condición es de 1.31. Digo aproximadamente porque esto es un método gráfico. Entonces de pronto podemos haber visto que el punto pinch estaba un poquito más arriba, un poquito más abajo, todo depende del zoom que podamos hacer en esa zona. Preguntas al respecto. ¿Está claro el procedimiento? Sí, profe, gracias. Ok. Recuerden, depende de la forma de la curva. Si tienen una curva que tiene esta forma que es simétrica, ¿cómo encontramos el punto pinch? Trazamos la línea de alimentación, donde la línea de alimentación corta la curva de equilibrio. Entonces trazo la línea de rectificación que va desde x sub d hasta ese punto, prolongo y puedo determinar el intersecto. Entonces esta es la otra condición, ¿ok? Pero esta es la condición donde no hay puntos de tangencia. Cuando hay puntos de tangencia, porque la curva presenta una volatilidad relativa que no es constante, se traza de esta manera. Bueno, tracemos las líneas de operación, ¿ok? Entonces, para trazar las líneas de operación, tenemos que esta columna va a operar con una condición de reflujo que es 1.7 veces el reflujo mínimo. Entonces, ya hemos trazado, ya hemos determinado quién es el reflujo mínimo. Entonces, multiplicamos el valor de reflujo mínimo que hemos encontrado, que en este caso es de 1.31. Lo multiplicamos por 1.7 y obtenemos el valor del reflujo que andamos buscando, ¿ok? Una vez que tenemos el reflujo real a la cual va a operar la columna, lo que toca entonces es representar la línea otra vez de rectificación, ahora para las condiciones reales de proceso. Entonces, ¿quién es esa línea de rectificación? Bueno, es la misma ecuación que tengo aquí en la parte superior. Ya no escrita en términos del reflujo mínimo, ahora para el reflujo real de operación que hay. Y como esto es una línea recta, ¿ok? De la cual ya he determinado el valor de R, una vez más puedo apoyarme en este caso, en este ejemplo, otra vez con el valor del intersecto. Ahora es el valor del intersecto para el valor de reflujo que acabo de calcular. Una vez que determino ese valor del intersecto, que es x sub d entre r más 1, 0.3, podemos trazar una línea recta. ¿Por qué? Porque conocemos dos puntos de esa línea. ¿Quiénes son esos dos puntos? El valor de x sub d, de donde parte, y el valor del intersecto a donde llega. De esa manera, entonces, encontramos la línea de operación de la sección de rectificación. Entonces, aquí en este gráfico lo vemos. Partimos del valor que hay de x sub d, calculamos este valor del intersecto para la relación real de reflujo que estamos operando, que es este valor que tengo acá, y entre esos dos puntos tengo la línea de operación de la sección de rectificación. Listo. Ahora bien, representemos la línea de alimentación, ¿ok?
¿Qué significa representar la línea de alimentación en función? Perdón. Déjeme salir de allí. Ok. ¿Quién es la línea de alimentación? La línea de alimentación va a depender de la condición térmica que tenga el alimento, el alimento que ingresa a la columna. Si tenemos una condición de Q mayor que 1, el líquido subenfriado. Si tenemos una condición de Q igual a 1, el líquido saturado. Si tenemos mezcla, el valor de Q va a estar entre 0 y 1. Si tenemos vapor saturado, Q es igual a 0 y vapor sobrecalentado, Q es menor que 0. Esas son las condiciones para la condición de alimentación, ¿ok? Las pendientes que tendría esa línea. Esa línea de alimentación tiene esta ecuación. Este es el balance de materia en la sección de alimentación. Es simplemente realizar el balance de materia en términos en este volumen de control donde ingresa. Ese balance